agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar, en esta plataforma de En Tu Mundo Radio, en este programa Subiendo al Monte de Dios. Y el día de hoy estamos agradecidos con el Señor y contentos porque nos acompaña mi pastor, el hermano Honorio Loera, un siervo del Señor, hermanos, y pues es un gozo y una bendición que mi pastor pueda estar aquí, hermano, con nosotros. Y créame que Dios tiene algo especial para nuestra vida en esta noche a través de su palabra. Y bueno, voy a dejarle lugar a mi pastor para que él se presente, para que dé un saludo y poder continuar. Dios le bendiga, pastor, bienvenido. Gracias. Dios los bendiga a todos los que nos están sintonizando, que nos están escuchando. Siempre es un gozo, es un placer, es una bendición poder estar, ¿verdad? Para compartirles algo de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas en este día. Y bueno, pues para aprovechar el tiempo, vamos a estar primeramente, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él hace, por lo que va a hacer y por lo que estará haciendo en este día. Amén. Padre, te adoramos, te Gracias. Bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y sabemos que tú estás aquí en este lugar, en nuestras vidas, Señor. Sé con aquellos que están, Señor, sintonizando, que están ahí escuchando, Señor, en esta noche, Señor, este programa radial, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para que tu nombre también sea glorificado a través de estas redes, Señor. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a nosotros a entablar, Señor, este pequeño mensaje, este pequeño momento, esta plática que tendremos, Señor, para que aquellos que nos escuchan, Señor, puedan ser tocados a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias. Amén y amén. Vamos a estar dando lectura ahí en el Evangelio de San Lucas. Solamente vamos a estarle dando lectura a un versículo de la palabra del Señor, Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Y quizás la pregunta para nosotros humanamente es, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? La palabra de Dios nos narra y nos expresa, ¿verdad? De que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y en esta historia, ¿verdad?, que nos narra en este capítulo, podemos ver cómo es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Pues usted conoce un poquito de la historia, ¿va? Nos habla ahí acerca de que un ángel visitó a María. Y quizás humanamente, no quizás, sino humanamente no puede ser posible que una mujer conciba. Y María tenía razón al expresarle, pero si no ha conocido varón. Y el ángel le dice, salve muy, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que conocemos. Es el Dios que puede hacer de las cosas imposibles posibles. Y no solamente eso, sino también le dice, y también Elizabeth, aquella que era estéril, también ya tiene 6 meses. Y tendrá también un hijo. Hermano, tenemos que entender, ¿verdad? Que nuestro Dios, que para nuestro Dios todo es posible. Amén, aleluya. Sea lo que sea, estemos pasando lo que estemos pasando, estemos viviendo lo que estemos viviendo. Nuestro Dios tiene el poder para tocar ahí tu corazón, para tocar ese problema que estás teniendo, esa enfermedad que estás atravesando. Nuestro Dios tiene el poder para sanarte, para librarte. El salmista David se expresaba ahí en el Salmo 27 y él podía expresar y decir, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes.
Aquí en esta tierra es donde David se podía expresar y decir, yo ya me hubiera desanimado, yo ya me hubiera apartado, pero como creo en el Dios de los imposibles, como creo en el Dios todopoderoso, estoy confiado de que Dios va a obrar y va a hacer el milagro aquí en la tierra de los vivientes. Hoy nos atañe decirte, a ti que nos estás viendo, a ti que nos estás escuchando, es decirte que no hay imposible para Dios. No importa la situación, no importa la necesidad, no importa tu problema, no importa la enfermedad. Hoy quiero decirte que Jesús está aquí y Jesús quiere ayudarte y Jesús quiere hacer algo en tu vida. Es cierto, hemos pasado situaciones y estamos pasando situaciones difíciles, problemas a nivel mundial, desastres, pero déjame decirte que la mano de Jehová está sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que le temen. Sea lo que sea lo que sea, tenemos nosotros que entender de que nuestro Dios quiere hacer algo en tu vida. Hoy Jesús está aquí para ayudar. Hoy Jesús está aquí dispuesto, solamente está esperando que tú, radio escucha, que tú, hermano, amigo, familiar, le abras tu corazón, le abras tu corazón. Dice la palabra de Dios en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que mucha gente venía para ser bautizados en agua por Juan el Bautista. Mucha gente se acercaba porque era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo para perdón de los pecados. Pero dice que también Jesús, cuando llegó ahí al Jordán, también Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista lo vio, Juan el Bautista no quería hacerlo, pero Jesús le dijo, es necesario que hoy, para que se cumplan las escrituras. Y después de que sucedió ese acontecimiento, dice la palabra de Dios que los cielos fueron abiertos, la presencia de Dios se manifestó, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma descendió y vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, cuando usted se acerca a Dios, tenga la seguridad de que Dios está ahí, de que Dios está ahí. A Dios no lo vemos, pero lo podemos sentir. A Dios no lo podemos vislumbrar físicamente, pero Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Cuando usted se acerca a Dios, crea de que Dios lo va a recibir. Crea de que Dios va a hacer algo en su vida, en su necesidad, pero necesitamos tener esa fe, esa confianza de poder acercarnos a la presencia de Dios. Amén. Y bueno, pastor, eso que nos está diciendo, es imposible que alguien que se acerca a Dios pueda continuar su vida de la misma manera, rescatando un poco el pasaje de Lucas cuando Zacarías o cuando Dios visita al sacerdote Zacarías, que era el esposo de Elizabeth. Dice la escritura que tuvo un encuentro con aquel ángel en el santuario, en el tabernáculo, y ahí cuando Dios le habla a través de ese mensajero y le da esa palabra de que él iba a darle un hijo en su vejez, algo que era imposible, algo que quizá para Elizabeth y para el sacerdote ya estaba, quizá ya estaban en esa, eh, eh, pues era lo único que podían esperar, morir sin tener descendencia. Pero cuando llegó el Señor, cuando llegó la palabra de Dios, cuando se topó cuando se acercó a la presencia de Dios, su vida fue diferente, fue transformada, porque el ángel le dice, tendrás un hijo, Dios te dará un hijo, aún en tu vejez, Dios te dará un hijo.
Y eso que hablaba, pastor, de que nada es imposible para nuestro Dios. Yo creo que es difícil que cuando alguien viene con una necesidad y se topa con la presencia de Dios, es difícil que no experimente ese poder, que no experimente esa presencia, que no experimente esa gracia o ese amor. Y quisiera preguntarle, pastor, ¿cuál para usted ha sido o es el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida del ser humano? El milagro que Dios puede hacer en la vida del ser humano es, es la salvación. Yo lo puedo testificar y puedo decir que dentro de la juventud, perdido, yo traté muchas veces de salir adelante por mis fuerzas, por mi conocimiento, por mi sabiduría, por el apoyo de ciertas personas o ciertos amigos, inclusive de mi familia, aunque algunos decían, ya no hay solución, ni volviendo a nacer. Quizás no sabían lo que decían, pero un día me atreví a creer en Cristo. Un día me atreví a creerle al Dios Todopoderoso y decirle, así palabras más, palabras menos, le dije, pues aquí estoy yo. Si es cierto que eres Dios, si es cierto que tienes poder, aquí estoy yo. Cámbiame, quítame todos estos vicios, quítame todas estas cosas. Y, y no les voy a decir que fue una situación rápida, pero desde ese momento pude sentir algo en mi corazón. Es cierto, vinieron luchas, pruebas, dificultades, aún con la misma familia, pero, pero es algo que todos hemos experimentado internamente. Internamente, aquí lo que tenemos que hacer es seguir confiando, confiando en el Señor, seguir creyéndole al Dios Todopoderoso, porque dentro de esas situaciones, yo siempre, pues el miedo era, y se lo voy a decir así, será no casarme. Oportunidades había, pero no todas cuadraban. Y porque buscaba con mis ojos carnales. Pero un día le dije a Dios, muéstrame, enséñame a alguien que sea diferente y que sea para mí. Que no sea mala, que no me vaya a engañar, que no vaya a hacer cosas desagradables. Y Dios que sabe todas las cosas, Dios puso a la mujer indicada, que cuando me la presentan, pues yo puedo decir y testificar que ahí pude percibir por primera vez una afirmación de Dios. Y aunque era prácticamente imposible, porque pues ella no tenía mis gustos, no tenía ni mis expectativas, ni nada, pero yo ahí les pude testificar o les pude decir más bien con fe ahí a la persona que me la presentó, le dije, ella va a ser mi esposa. Y todos que supieron después se rieron, se dijeron, no, no. Bueno, dije yo así lo creo. Y pasaron un tiempo, unos años. Y Dios que todo lo puede, el Dios para el cual no hay imposibles, empezó a poner o empezó a germinar la semilla del amor, tanto en el corazón de mi esposa como en mi corazón. Y Dios empezó a hacer las cosas imposibles, posibles. Y para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, podemos ahorita testificar de que Dios ha sido bueno, de que Dios sigue haciendo las cosas imposibles para nosotros, posibles, porque Él es Dios y para Él no hay nada que no pueda hacer. Amén. Yo creo que esa muchas veces es la situación que vive
el hombre o el ser humano, quizás sea la situación, amigo, que nos estás escuchando, que tú estás pasando en este tiempo, quizá una necesidad, quizá una enfermedad, quizás pensado que el problema por el que atraviesas no tiene solución, pero lo que la Biblia nos dice hoy, la palabra que Dios nos dice hoy a través de su siervo, nada es imposible para Dios. En este pasaje que el pastor nos comparte, era difícil, era imposible que esta mujer Elizabeth, a la que conocían, no solo por su edad, porque era una mujer ya adulta, de edad avanzada, ya no podía concebir, la conocían aparte porque tenía esa condición médica de ser estéril, pero cuando Dios llegó a la escena, cuando Dios llega a su vida, cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios dice, las cosas suceden. Cuando Dios dice un sí, aunque, aunque el mundo grite que no, las cosas tienen que pasar, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es verdadera, porque su palabra es eficaz. Cuando el ángel se presenta con María, yo creo que parte de lo que hace, pastor, el ángel que le habla a María es expresarle el testimonio de Elizabeth, porque María la conocía, y le expresa el testimonio de decirle, Elizabeth, la que conocían como estéril, ha concebido y este es el sexto mes para ella. Y yo creo que este testimonio que el ángel expresa es para fortalecer la fe, porque es cierto que Dios puede hacer cualquier cosa, Dios puede hacerlo todo, pero es necesario también que haya esa fe en el corazón del hombre para creerlo. Así es, así es. Y, y, y también déjame agregar un poquito, ¿va? De que cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le abres tu corazón, no es de que ya ahí todo color de rosa, ya ahí todo va a seguir bien de ahí en adelante. No, porque vienen las situaciones, vienen las luchas, vienen los obstáculos de la vida misma y aparte del enemigo, porque hasta el mismo Jesús recibió ese tipo de situaciones cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, 40 días. 40 días estuvo Jesús en el desierto y ahí el diablo se le aparece y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús, con su divinidad, con su sabiduría, le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando vengan los obstáculos, no te intimides, porque el que está en tu vida, el que está en tu corazón, es el Dios todopoderoso. Es el Dios creador de los cielos y la tierra. Es el Dios que puede hacer las cosas posibles, aún así sea un diagnóstico médico, que sea ya en una etapa, ya para finalizar tu vida. El que tiene la última palabra es nuestro Dios. Porque después el enemigo siguió insistiéndole al mismo Jesús. Y tenemos que entender de que no es nada más una piedrita, no, va a ser una lucha constante, va a ser una lucha constante. Pero si creemos en Dios, si estamos con Dios, Dios nos va a dar la victoria en toda nuestra vida. Tenemos que entender de que va a haber muchas situaciones, porque el mismo diablo lo lleva a la montaña, lo lleva a lo alto de una montaña y le muestra todo y le dice, mira todos estos reinos, toda esta tierra, yo te la doy, yo te la doy. ¿Se imagina o sea, qué mentirota que el padre de mentiras estaba diciéndole ahí a Jesús, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas? El diablo ahora le estaba insistiendo y le estaba diciendo, todo te lo doy si me adoras. Y Jesús en su divinidad, en su humanidad, le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Tenemos que tener cuidado porque el enemigo siempre va a tratar de mentir, siempre va a tratar de destruir, siempre va a tratar de desanimar, siempre va a tratar de matar espiritualmente y hasta físicamente con frases que todos conocemos: no se puede, no te quiere, no te acerques, no sirves para nada, tú no cabes ahí, mejor vete a otra parte, mejor busca otras alternativas, y muchas, todo ese tipo de frases, todo ese tipo de expresiones. Pero tenemos que entender que cuando te acercas a Dios, cuando le crees a Dios, Dios va a poner de su mismo espíritu en tu vida. Dios va a poner para que tú puedas tener esa fortaleza, para que tú puedas tener esa firmeza de que el Dios Todopoderoso está contigo, de que Jesús está en tu vida. No crean a ese tipo de expresiones. No crean ese tipo de artimañas, porque son artimañas del enemigo. Son artimañas que el diablo usa cuando uno está enfermo, son artimañas que el diablo usa en nuestra mente, porque él sí puede taladrar nuestra mente. Lo que no puede taladrar es un corazón que está lleno de Dios. Ahí no puede entrar, ahí no puede ni siquiera acercarse. Pero muchas veces las expresiones, las palabras, como las escuchamos y llegan a nuestra mente, son las que nos llevan a tener miedo, a tener situaciones de indecisiones, a creer las mentiras como que si fueran la verdad. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de que el diablo es el padre de la mentira. Él vino a destruir, él vino a robar, él vino a mentir. Tenemos que nosotros acercarnos y creerle a nuestro Dios. Creer que Dios puede hacer todo posible. Así como tú lo creas, dice el Señor. Así como tú lo creas, te será hecho. Amén. Pero tenemos que creer y que estar firmes en esa confianza en Dios. Y yo creo que, pastor, la pregunta obligada en este momento sería, ¿qué tan difícil es para el ser humano creerle a Dios? O si pudiera hacerlo más personal, ¿qué tan difícil es o ha sido para usted el poder creerle a Dios en alguna situación o en alguna necesidad o problema por el que usted haya atravesado? Pues sí es difícil. Humanamente siempre va a ser difícil y en ocasiones hasta muy difícil creer de que Dios puede intervenir. Una vez alguien dijo, es que problemas económicos pues Dios no los resuelve, porque ese fue tu problema. Si tú pediste o tú no pagaste, hiciste. Pero déjenme decirles que Dios está presto a escucharnos. Dios está dispuesto a ayudarnos. En una ocasión, bueno, al estar en Amarillo, Texas, mi esposa me llama y pues, era un embargo de la casa, una deuda millonaria que no íbamos a poder pagar ni vendiendo la casa. Y como yo le dije desde la primera casa, mi Dios, si pierdo la casa, pero que no pierda tu salvación, gloria a Dios. Y fíjense que pues yo seguía ya predicando y cuando llegué, la misma persona que nos dio la solución, nos ayudó a arreglar el problema. Y para la gloria de Dios, ahí tengo el expediente. Ahí tengo el expediente donde todo está solucionado. ¿Y quién hace eso? Solamente Dios, porque Dios puede tocar el corazón del gobernador, del presidente municipal, de las autoridades, de cualquier ser viviente en la tierra.
Es más, hasta de los muertos, te podría yo decir, que Dios puede cambiar de la muerte a la vida, porque ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que nosotros hemos recibido. Y sí es difícil, pero no es imposible. Por eso les expresaba en ese versículo donde David se expresa y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Aquí es donde yo voy a ver la gloria de Dios. Aquí es donde yo voy a ver la mano poderosa de Dios. Aquí es donde yo voy a ver cómo Dios hace los milagros para que nosotros también nos fortalezcamos y creamos. Como decías ahorita del ese milagro, ¿verdad? De que le narra el ángel y le dice, Elizabeth, la que conoce, tiene 6 meses de embarazo. Y la conocen porque era estéril, y la conocen porque ya es anciana, y, y era algo, pues ahora sí, humanamente imposible. Pero el Dios que servimos, el Dios que conocemos, Él hace las cosas imposibles posibles. Amén. Por eso dice su palabra que nada es imposible para nuestro Dios. Quiero aprovechar este espacio para saludar a todos los que nos están viendo, a los siervos, hermano Ismael Ruiz, a Jobser Morales, Dios les bendiga, a nuestra hermana Liz Rodríguez, Eduardo Cifuentes, un saludo, Lupis Cruz, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Compartan para que más personas puedan también recibir este mensaje de la palabra de Dios. Estamos hablando bajo el tema nada es imposible para nuestro Dios. Y ahorita que Pastor decía acerca de este milagro que Dios narra o que Dios habla en la vida de María, cuando se le presenta el ángel, hay otro pasaje en la Biblia, cuando Jesús llega a la casa de Marta y María. ¿Se acuerda cuando Lázaro estaba ya en la tumba y tenía 4 días de Sí, haber muerto? Y cuando el Señor llega a ese lugar, cuando Dios llega y Marta y María lo ven, dice que corrieron a sus pies, se postraron, Marta se postra y comienza a reclamarle a Cristo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero la palabra que el Señor le responde, o la palabra que que el Señor le contesta es, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo creo que hasta ese momento era imposible para Marta asimilar que el Señor podría hacer un milagro, porque todavía después van a la tumba y el Señor pide mover la piedra y Marta le dice, Señor, ya hiede, ya huele mal porque tiene 4 días. Todavía después de eso, de haberse topado con el Señor, de haber recibido esa palabra, de haber llegado hasta la misma tumba, todavía la fe de Marta no le daba para creer que Dios podía hacer un milagro. Yo creo que todavía hay gente de esa forma en las iglesias o gente que quizá nos está escuchando que a pesar de que han visto el poder de Dios, a pesar de que en algún momento han topado con Dios, les es difícil creer, pastor. así es. Así es, bueno, lamentablemente muchas veces, como les decía ahorita, la mente nos traiciona, este, porque nos dicen de alguna situación, de una enfermedad, y bueno, pues decimos, pues ya, no hay solución, no hay cura. Médicamente, humanamente, hay límites, pero para nuestro Dios no hay límites. Para nuestro Dios todo es posible, todo es posible, así sea lo que sea. Dice que cuando Jesús en su ministerio terrenal, predicando, enseñando, porque Jesús fue a lo que se dedicó, primeramente, empezar a hablar del reino de Dios. Y dice que estando en la sinagoga, estando en una ocasión en la sinagoga, dice que Jesús les hablaba doctrina, aunque los líderes religiosos se molestaban porque eran días de reposo, eran días en los cuales no se debía ni siquiera trabajar. Y ahí se encontraba un hombre con un espíritu inmundo, el cual solamente, miren, solamente al sentir
al sentir, al percibir la presencia de Jesús, empezó a hacer escándalo, empezó a gritar, empezó a retorcerse y empezó a decir: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió y le dijo: cállate. Y el demonio de ese hombre salió en ese instante y todos los que lo vieron quedaron maravillados al ver ese milagro. Todos los que lo conocieron empezaron a decir: realmente este es el Hijo de Dios. Tenemos que entender, amigos, hermanos, de que cuando la gente al vernos, al platicar, ellos tienen que percibir que somos nosotros diferentes, que somos nosotros tan humanos como ellos, pero somos diferentes porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Cuando llega Jesús a un hogar, cuando llega Jesús a una vida, hay cambios, hay cambios. Empiezan a verse cosas diferentes, empiezan a verse maravillas, empiezan a verse cosas sobrenaturales, cosas divinas. Cuando Jesús llegó a mi vida, yo empecé a sentirme diferente. Cuando Jesús empezó a tratar en mi vida, en mi corazón, mi misma familia empezó a ser diferente. Ya no eran los mismos. Decían: oye, ¿pero qué te pasó? Y yo solamente les decía: pues es que Jesús vino, porque no sabía decir otras cosas. Entonces es necesario, amigos, familia, cualquier situación, tú puedes hablar con Dios. Cualquier necesidad, tú puedes acercarte a la misma presencia de Dios y Dios va a obrar. Dios va a hacer algo allí en tu vida. Es solamente que creas, es solamente que te acerques, es solamente que dispongas de tu vida, tu corazón y le creas a Dios. Le creas a Dios. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto, pero necesitamos nosotros creerle de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios espera que tú que estás pasando necesidad, que estás pasando un problema, si tú estás enfermo, tienes un familiar enfermo, en esa fe, en esa confianza, acércate a Dios y dile al Señor cuál es la situación. Porque Dios está esperando que en vez de nosotros le digamos: no puedo, ya no puedo, ya no puedo, Señor. Necesito que hagas algo. Dios está esperando esas palabras para entonces sí intervenir Él, para intervenir ahí en esa situación que estás viviendo. Una de las cosas que María le dice al ángel después de esta plática o de esta revelación que el ángel le trae, en el versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y yo lo que veo, pastor, en este pasaje es que María, número uno, se puso en la posición de sierva, reconociendo al Señor. Uh-huh. Y número dos, aceptó la voluntad y la manifestación de Dios en su vida. Es decir, en otras palabras, creyó lo que el ángel le estaba diciendo. Y por causa de eso, ese milagro glorioso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pudo hacerse efectivo, pudo efectuarse en su vida porque creyó, porque se puso en esa disposición. Y no sé, pero yo creo que en este tiempo nosotros necesitamos estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a Dios, porque para María no era sencillo lo que ella estaba decidiendo en ese momento, porque la Biblia dice que ella estaba comprometida con José, estaba desposada con José. Y
era complicada la situación en la que iba a meterse, porque podían tacharla de una mujer fornicaria, podían tacharla de una mujer pecadora. Incluso en alguna ocasión a Jesús le dijeron los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación, porque sabían la historia o lo que se decía, que él había sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Y era difícil la vida a la que María se iba a enfrentar. Sin embargo, ella dijo, aquí está mi vida, Señor, aquí está, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Yo creo que es algo que necesitamos hoy en día, estar dispuestos a doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Así es, y es algo que humanamente en veces se nos hace demasiado difícil que sea la voluntad de Dios y no la mía. Humanamente siempre tratamos de hacer lo que pensamos, lo que creemos, lo que sabemos que va a salir bien, y muchas veces no dejamos de que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque para cualquier cosa pedimos consejo, para comprar un vehículo, un celular, X aparato, pero para hacer algo, para que la gloria de Dios se manifieste, pocas veces o casi nunca pedimos un consejo. Y en veces tratamos las cosas de esa manera. Por eso en ocasiones se tarda Dios. ¿Por qué? Porque no cedemos la voluntad, no cedemos las cosas para que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Entonces, tenemos que entender de que hay momentos en la vida del cristiano, del ser humano, que tenemos que reconocer que ya no podemos. Tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad, todos esos egos que en vez de nos están asfixiando, pero no nos damos cuenta. Y tenemos que reconocer de que hay uno todopoderoso, que hay uno más grande, que hay uno que todo lo puede, que se llama Jesús. Y cederle a Él el control, cederle a Él nuestra voluntad, cederle a Él nuestra enfermedad, cederle a Él nuestras decisiones, para que Él empiece a obrar y a moldear nuestra vida en este caminar o en esta tierra de este mundo que nos ha tocado vivir. Tenemos que entender, ¿verdad?, de que Jesús está dispuesto, pero hay ocasiones en que nosotros no estamos dispuestos, aunque seamos toda la familia cristiana, muchas veces no estamos dispuestos. Y eso me lleva a pensar ahí en el milagro del paralítico, ahí en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 5, cuando dice que aquellos grupo de amigos que conocían a ese hombre paralítico, que pues estaba ahí postrado, pero ellos habían escuchado de que Jesús iba a andar por esos rumbos, enseñando, predicando, ahí en las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y ellos se hicieron las cosas, yo quisiera pensar, no lo dice la Biblia, pero yo quisiera pensar, movidos por el mismo Espíritu de Dios, hacer ese plan y llevar a ese paralítico, a ese amigo, porque humanamente por la multitud no se podía. No se podía llegar a Jesús porque siempre eran multitudes las que lo rodeaban, las que lo seguían, las que estaban ahí al pendiente, pero ellos hicieron ese plan, que guiados por Dios, que se subieron al techo, hicieron un boquete, lo bajaron porque, y lo dice la palabra de Dios que al ver Jesús, la fe de ellos, no era ni la fe del paralítico, era la fe de esos amigos que lo habían llevado. Tú, amigo, que conoces a Jesús, tú pon tu fe en Jesús.
Si hay alguna necesidad de tu familiar, pon tu fe en Jesús y tú dile, mira, yo voy a orar y voy a pedir para que Dios obre y Dios haga el milagro en tu vida. Pero tienes que atrever a decirle. No nomás digas así, pues vamos a orar. No, háblale y dile, vamos a hacer las cosas para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, y lo sanó. Ese es Jesús. Ese es el Dios para el cual no hay nada imposible. No importa cómo esté la situación, no importa cómo esté el problema. Si tú has escuchado, si tú escuchas, si tú conoces de que hay un Dios, acércate, acércate. Si tú conoces a Dios, si conoces a alguien, acércalo, acércalo, pon tu fe sobre Jesús, no pongas tu fe sobre la persona, no, pon tu fe en Jesús. Porque aquí podemos ver claramente cómo dice Jesús, dice la palabra, dice, al ver la fe de ellos tuvieron fe. Y no dice si eran cristianos, si eran creyentes. No, dice al ver la fe de ellos. Pero sí tenemos que entender que tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que abrirle nuestro corazón. Tenemos que postrarnos y que rendirnos para que Él haga las cosas imposibles, posibles. Es algo que tenemos que tener en nuestra mente, amigos, hermanos, iglesia en general. Tenemos que ver que la gloria de Dios se manifieste en este mundo terrenal en el cual nos tocó vivir, o en el cual nos está tocando vivir. No podemos quedarnos a ver qué sucede, qué acontece. No, tenemos que empezar a que el nombre de Dios sea glorificado en todas partes donde nos movamos. Amén. Yo creo que una de las cosas importantes en lo que dice, hermano, es que tenemos que tener la disposición de acercarnos al Señor. Dice la palabra, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero el primer paso es de nosotros, la decisión es de nosotros, el poder venir a la presencia del Señor, el poder rendirnos, el poder decirle, como nos lo mencionaba ahorita, Señor, te necesito, Señor, no puedo, Señor, llegué a mi límite. Hace tiempo escuchaba a un predicador, el hermano Vladimir Rivas, que él decía en una de sus predicaciones que Moisés y el pueblo llegaron hasta su límite cuando estaban frente al Mar Rojo. Pero cuando ellos empezaron a caminar en esa fe, a dar el paso de fe, porque el paso que sigue después de nuestro límite es un paso de fe. Y cuando Moisés da ese paso de fe y comienzan a avanzar, es entonces cuando la mano de Dios interviene y obra ese milagro de abrir el mar y que Israel pudiera pasar en seco. Pero decía él, a nosotros nos toca llegar hasta el límite. Y cuando das el paso de fe, ahí es cuando empieza lo sobrenatural de Dios. Así es, tenemos que dar ese paso de fe, de obediencia, de que Dios puede hacer el milagro. O sea, no importa cómo llegues, no importa cómo vayas. Inclusive yo te pudiera decir ahorita, no importa que no tengas a las mujeres faldas. No. A Jesús lo que le importa es solamente que te acerques a Él, para hacer un milagro en tu vida. Porque para Dios no, le vuelvo a decir, no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Cuando Jesús está dentro de la multitud, este, predicando, y los líderes religiosos, ahí en Lucas capítulo 8, tratando a los líderes de prenderlo. Y se acerca un familiar, un criado de Jairo, y le dice que, pues, que la hija de Jairo está enferma. Jairo es el que se acerca.
Y Jesús no se mueve en ese momento, y no porque no quisiera hacer algo, sino porque él sabía el acontecimiento que primeramente iba a acontecer. La multitud lo apretaba, la multitud estaba ahí constantemente, pero dice la palabra de Dios que antes de ir Jesús hasta ese lugar, hasta la casa de Jairo, primeramente dice que se acerca una mujer, así como decías ahorita, hay que dar ese paso, hay que dar ese atrevimiento. Una mujer con flujo de sangre, que en ese tiempo era algo pues, inhumano, inmundo, no era algo agradable. Pero ella tenía esa fe, esa confianza, porque ella lo expresó de esa manera. Dice, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, voy a recibir el milagro. Si tan solo me acerco y lo toco. Y cuando lo hace, no dice la Biblia, se fue entre la multitud, arrastrando, empujando. No, no, no. Pero solamente tenemos que entender de que se atrevió a acercarse a pesar de que en ese tiempo la sociedad o la cultura no permitían que una mujer en ese tipo de condiciones anduviera por ahí. Pero ella se acerca en esa fe, en esa confianza, en ese paso de fe y toca el borde. Y en ese momento recibe su sanidad. Esa es la fe, esa es la confianza de que Dios está esperando. Luego después Jesús, ok, atiende lo que le habían pedido. Aunque también le dicen, pues ya dile a Jesús que ya no vaya. Ya se murió la Ya niña. se murió, ya la niña ya está muerta. Ya, mejor dile al maestro, ya no lo molestes, ya no. Por eso te decía ahorita, aún aunque estés la situación o la amenaza o el espíritu de muerte, repréndelo en el nombre de Jesús. Y vas a ver la gloria de Dios. Jesús va hasta la casa, va a la casa de Jairo. Jesús va, porque cuando Jesús, te decía ahorita, cuando Jesús llega, sucede algo. Cuando Jesús llega, sucede algo. Y Jesús llega a la casa de Jairo. Y Jesús hace la obra, el milagro maravilloso. La gente estaba ya llorando, la gente estaba ya triste, la gente ya estaba desconsolada. Pero cuando llega Jesús, sucede lo imposible, posible. Y ahí ven el milagro en la hija de Jairo. Ahí ven cómo ese Jesús que es el Hijo de Dios, que es el Dios Todopoderoso, obra y la gloria de Dios se manifiesta. Entonces tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. Pero es cierto, tenemos que dar ese paso. Tenemos que dar ese paso de fe, esa confianza. Primeramente, si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas tenerlo. Necesitas abrirle tu corazón. Necesitas reconocer que eres pecador. Necesitas aceptarle y pedirle perdón. Y créeme que al instante Él te perdona. Amén. Al instante Él te perdona y no solamente te perdona, sino te da potestad, te da autoridad de que de ahí en adelante eres un hijo o una hija de Dios. Es algo que tenemos que entender hoy en estos tiempos que nos tocan, en estos tiempos. Por eso la primera pregunta que me hacías, el mayor milagro que puede hacer Dios en la vida del ser humano es la salvación. Radio escucha, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, dice que Él está llamando. Si alguno oye su voz y abre su puerta, entonces, si haces eso, entonces Él entra y sanará contigo. Amén. Y bueno, yo creo que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es precisa. Y así como Jesús llegó a la casa de Jairo,
así como Jesús entró a ese hogar y cambió el panorama de desesperación, de tristeza, de angustia, el panorama en el que quizás sentían prácticamente, como usted decía, pastor, se lo dijeron a Jairo, ya no hay nada más que hacer. Pero en ese momento, cuando Cristo llega a esa casa, las cosas cambiaron, el panorama fue distinto, porque el Señor iba a hacer un milagro. El Señor iba a demostrar que para Él nada es imposible. Y esta misma noche, amigo que nos estás oyendo, el Señor quiere llegar a tu hogar. Cristo quiere llegar a tu vida. Cristo quiere llegar a tu casa. Cristo quiere cambiar el panorama por el cual tú estás atravesando. Ese panorama de enfermedad, ese panorama de muerte, ese panorama de escasez, ese panorama de desesperación. Quizá tú pienses como pensaron en la casa de Jairo, ya no hay nada más que hacer, ya no hay solución, ya no lo molestes más, pero esta noche te decimos en el nombre del Señor, Cristo quiere llegar a tu casa para cambiar el panorama en el cual tú estás viviendo. Solamente, como decía el pastor, dale la oportunidad a Cristo, ábrele tu corazón y permítele que Él tome el control, permítele que Él entre. Y así como hizo María, ríndete delante del Señor y deja que el Señor obre. Dile al Señor, yo no puedo. Y quizá puedes hasta probarlo, dice Dios, probadme en esto y conoceráis que yo soy Dios. Tú puedes hasta decirle al Señor, si es verdad que tú existes, si es verdad lo que estos hombres están diciendo, aquí está mi vida, hazlo conmigo también. Y créeme, Dios te va a sorprender esta misma noche con un milagro. Para ir cerrando, pastor, quiero dejarle estos últimos minutos para que usted nos despida, que haga una oración por la gente que nos está escuchando, los que quieran recibir a Cristo en su corazón. Y si tiene alguna palabra, hermano, que para cerrar este tema, adelante, pastor. Bien. Bueno, Radio Escucha en esta noche, primeramente, quiero volver a decirte que para Dios no hay nada imposible. Aunque la sociedad, la familia, el gobierno nos hayan rechazado o te están rechazando, Dios está con los brazos abiertos para recibir. Dios está con los brazos abiertos y te está esperando. Bueno, no quiero alargar mucho, pero hay una historia en la palabra de Dios, ¿verdad? El hijo pródigo que se va, y hace muchas cosas mal. Pero el padre, a pesar de que se había portado mal, el padre lo esperaba. Todos los días, dice la palabra de Dios, todos los días el padre salía y veía por el camino a ver si venía su hijo. Y el día que lo vio que venía, quizás derrotado, fracasado, ultrajado, sucio, como sea, corrió, lo abrazó, lo besó, le dio ropa, le dio un anillo, hizo fiesta, y eso es lo que va a hacer Dios en tu vida. Amén. Eso es lo que va a hacer Dios en tu vida. Entonces, yo te invito a que en esta noche, cualquier necesidad, cualquier situación, estamos para ayudarte en oración. Pero ahorita quisiera hacer una oración, tú que estás ahí a través de estas redes, a través del Facebook o a través de la radio. Yo te invito a que abras tu corazón a Dios y le digas una oración así sencilla, sencilla. Te invito a que cierres tus ojos y ahí le digas, Dios, en esta hora te pido que me perdones por todos mis pecados. Asimismo, te invito a mi corazón. Te abro mi corazón para que vivas en él, mores en él y me permitas y me ayudes de aquí en adelante a continuar obedeciéndote. Permite que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y así pueda yo disfrutar de todo lo que tú tienes
para mi vida. Te invito, amigo, hermano, familia, a que te acerques a Dios. Y antes de cortar la transmisión, quiero hacer una oración por aquellos que están pasando necesidades. No sin antes recordarte, estamos en la iglesia Monte Sinaí, calle del Olivo 838, Colonia El Mirador de San Nicolás. Y por si no lo saben, mi celular es 818-093-9343. Cualquier necesidad, cualquier oración, estamos para servirles, primeramente a Dios y también a todos ustedes. Oremos a Dios por esas situaciones que están viviendo o que están pasando y crea de que Dios va a intervenir ahí en su necesidad. Amantísimo Dios, en esta noche, Señor, nos acercamos, Señor, a ti, a tu trono de gracia, porque sabemos que ahí está nuestro oportuno socorro, ahí está nuestra ayuda, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquellos hermanos, familiares que están pasando necesidades, Dios. Tú las conoces, cada una de ellas, Señor. Asimismo, Dios, yo te pido, Señor, te ruego, te suplico, Señor, que intervengas, Señor, ahí en esas situaciones. Toda enfermedad, Señor, cáncer, diabetes, presión, úlceras, lo que sea, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú traigas sanidad, Señor, a sus vidas, Señor. Que tú traigas, Señor, sanidad y que traigas paz, Señor, a cada corazón, Señor. Aquellos que están en los hospitales, si hay algún hermano, familia que esté pasando una situación ahí en el hospital, Señor, ahí en esa cama del hospital, toca, Señor, esos cuerpos. Glorifícate, Dios Santo, Señor, en cada uno de esos enfermos, Señor, que están, Señor, luchando, que están ahí, Señor, en el servicio médico, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en las familias de la iglesia, Señor, te ruego, Señor, que haya, Señor, paz en cada una de ellas, Señor, en aquellos que no te conocen, Señor, que empiecen en esta noche, Señor, a sentir que tu Espíritu Santo les empieza a redarguir, que empieza a tratar en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén y amén.